Ayer por la tarde, el excomandante sandinista Luis Carrión, quien ahora es integrante de la Junta Directiva Nacional del partido UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista, anunció en sus redes sociales que abandonaba Nicaragua junto con su esposa para continuar la lucha por la democracia desde el exilio. Hoy Carrión está fuera de Nicaragua y tengo el gusto de conversar con él esta tarde sobre la nueva ola de detenciones del régimen Ortega Murillo, pero por motivos de seguridad no vamos a decir dónde se encuentra. Gracias por estar con nosotros, Luis, bienvenido, y pues supongo un exilio obligado. Era inminente tal vez una detención en su contra, Luis Carrión. Muchas gracias, Mario, y efectivamente era inminente una detención en mi contra. Yo fui miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y rompí con el régimen en 1995 y desde entonces he estado en la oposición. Pero, y después del 2018, pues estuve muy amenazado en las redes sociales y últimamente cuando iniciaron todas estas capturas, empezaron a capturar a los miembros de la Junta Directiva del partido UNAMOS, pues evidentemente yo era el siguiente. Y luego se empezaron a observar movimientos de vigilancia de mi casa, de las casas de mis hijas y de otras personas, claramente en búsqueda para capturarme. En 2018, cuando las protestas, usted incluso le planteaba a Daniel Ortega la renuncia y otras acciones también. Efectivamente, yo junto con otra persona pedimos la renuncia, pedimos elecciones adelantadas en aquel momento para ayudar a resolver la crisis, ¿verdad? A lo que Ortega pues obviamente se negó. Ahora contábamos un poco la lista de los últimos detenidos. Sí, adelante, adelante, Luis, me iba a complementar algo más. Adelante, lo escucho. Que la crisis solo puede tener una salida, que son unas elecciones verdaderamente libres, honestas y transparentes. Y no es eso lo que nos estamos encaminando. Estamos en un proceso electoral profundamente viciado, con precandidatos presidenciales en las cárceles, con personalidades jurídicas de partidos políticos arrebatadas, con un acoso tremendo a los periodistas, buscando cómo acallar cualquier voz disidente en Nicaragua. Luis, ¿está ganando tiempo el régimen de Daniel Ortega? Ya hay muchos llamados internacionales. Hoy hablábamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayer también en Naciones Unidas, la OEA. Son muchos llamados. ¿Está ganando tiempo? ¿Quiere llevar en esta situación hasta el proceso electoral de noviembre? ¿Ese es su punto de vista? ¿Coincidiría con esto? Sí, no hay duda. Ortega se percató de que si se lograba una unidad opositora y un candidato que reflejara las simpatías de la mayoría de la gente, aún con unas elecciones manipuladas, se iba a encontrar en un serio peligro de ser derrotado y no poder evitarlo. Entonces, eso desencadenó estas acciones represivas, ¿verdad? Y la captura para sacar del juego a todos los principales precandidatos. Así que él quiere llegar a las elecciones con un país totalmente acallado, con una oposición a la cual le han quitado sus principales dirigentes y con una prensa completamente intimidada y reducida a su mínima expresión. Llegar así a las elecciones, digamos, en sus términos, en lo que él consideraría tranquilidad en sus términos. ¿Hay algún camino para que esto cambie? La presión internacional parece que no está haciendo efecto. Luis, ¿cuál es su punto de vista? Bien, la presión internacional necesita acumularse para hacer efecto y para contribuir y complementar la lucha y la resistencia que desde el interior del país se ha venido haciendo y que por diferentes vías va a continuar, porque el rechazo al régimen de Ortega es generalizado. La otra cosa es que este camino que ha tomado Ortega lo mete, yo diría, en un callejón sin salida. La represión ha alcanzado a dirigentes empresariales, lo cual va a tener una repercusión en las inversiones y en el normal desarrollo de las acciones económicas, ¿verdad? Con lo cual las presiones, es decir, se va a agravar la crisis social
y el rumbo que Ortega lleva por mantenerse en el poder a toda costa, le está imponiendo un costo muy grande al pueblo de Nicaragua que no puede ser indefinido, que tiene que terminar en algún momento y que va también a descomponer las propias filas del orteguismo. Ahora, esto puede ser también un proceso muy largo, lo hemos visto también en la región latinoamericana, ¿no? Es decir, el desgaste puede ser también, y hay válvulas de escape de los propios regímenes que buscan también alianzas, tanto internas como externas. Es una apuesta que puede ser hasta largo plazo, Luis. Sí, Nicaragua no cuenta con los recursos, por ejemplo, con que ha contado Venezuela. Nicaragua no tiene petróleo, es un país pequeño, incluso su principal socio comercial son los Estados Unidos. La resistencia cívica va a continuar y nosotros no vemos que en el caso de Nicaragua, la durabilidad de Ortega pueda considerarse de demasiado largo plazo, como ha sido, y usted tiene razón, en el caso, por ejemplo, de Venezuela. Las condiciones de Nicaragua son distintas y tienen menor capacidad de resistencia. Luis, finalmente me mencionaba de 1995, el año de la ruptura con Daniel Ortega, usted como excomandante sandinista, como parte de las fuerzas sandinistas, por supuesto. ¿Qué pasó? Para entender un poco qué ha pasado con Daniel Ortega como personaje y con esta administración ya prolongada de Ortega Murillo. Bien, en el 95, cuando estaba gobernando doña Violeta Barrios de Chamorro, se hizo evidente que Daniel Ortega, aunque había aceptado su derrota, no aceptaba jugar con las reglas de una democracia representativa, de un Estado de Derecho, y que impulsaba las acciones violentas, los sabotajes en las calles, el bloqueo de las funciones públicas y privadas, como una forma de chantajear a los gobiernos, a los diferentes gobiernos, como lo hizo. Y un sector proveniente del Frente Sandinista que habíamos reconocido y nos habíamos comprometido con asumir seriamente el proceso de transformación democrática del país, pues nos vimos obligados a romper con Daniel Ortega y se fundó el Partido Movimiento Renovador Sandinista en aquel momento. Y esta resistencia, esta denuncia continuó, ¿verdad? Hasta la fecha. Por eso Ortega nos ha objetivizado como un blanco particular en esta oleada represiva, porque no ha habido ningún caso en que todos los 6 directivos de un partido político hayan sido apresados o secuestrados, como decimos nosotros, porque no han tenido ninguna forma legal decir esa captura. ¿Usted calificaría, como se ha hecho en otros espacios y en otros lugares, como una dictadura el régimen hoy por hoy de Daniel Ortega? Absolutamente. Nosotros desde el año 2006 advertimos que un triunfo de Daniel Ortega, aunque sea por la vía electoral, iba a conducir a la construcción de una dictadura. Y realmente Ortega la comenzó a construir desde el comienzo, ¿verdad? Y empezó a poner a la policía, a convertirla en un órgano orteguista, ¿verdad? Lo mismo el ejército, el sistema judicial lo controló completamente y fue construyendo lentamente, o no tan lento, esta dictadura en su base. Él pudo pasar como un gobernante legítimo frente a los ojos de la comunidad internacional, porque por un lado no había una represión visible, ¿verdad? Aunque se habían reprimido pequeñas actividades sociales, pues no había una represión visible masiva como la que se produjo después. Y segundo, porque este entendimiento que él tenía con el sector privado, que le permitía, digamos, que le daba un grado de legitimidad y que permitía obviar a mucha gente los avances en el control del Estado y la violación de las leyes y de los derechos ciudadanos que se venían produciendo desde hace tiempo. Es más, la explosión de abril es el resultado de una serie de agravios acumulados. Entonces, por eso es que para mucha gente
Sí. tal vez dictadura, pero la dictadura se construye a lo largo del tiempo, no es una cosa inmediata. Exacto. Pues excomandante sandinista Luis Carrión Cruz, le agradezco mucho por este contacto con CNN en Español